Bien, para el tema de las plantillas y de crear nuestro primer Hola Mundo, lo que necesitamos es un archivo de JavaScript, por lo que vamos a abrir esto y vamos a darle al más y podemos darle cualquier nombre, eso es indiferente, de hecho vamos a ponerle main.js. Les repito, este nombre es completamente opcional y da lo mismo lo que escriban. Lo que no es opcional es el nombre que le vamos a dar al crear nuestro pequeño script. Ok, vamos a cerrar esto y lo que vamos a hacer es cargar este main.js en nuestro body. Así que para hacer esto, lo que vamos a hacer, porque esto no desaparece, bueno, no importa. Lo que vamos a hacer es quitar este h1 directamente y vamos a crear una etiqueta script con su respectivo atributo de tipo src. Por defecto Visual Studio Code utiliza algo que se llama emmet, que si saben HTML seguramente ya lo conocen, y me da estos dos atajos: crear el script por sí mismo o una etiqueta con src. Vamos a cargar el src. Y el tema de las rutas, vamos a utilizar rutas relativas a nuestra carpeta. Por ejemplo, si vamos a navegar en nuestra carpeta, vamos a dar punto, barra, y ahora sí, a qué carpeta vamos o a qué archivo vamos. En este caso, main.js. Esto porque por lo general las rutas se interpretan por un sistema operativo Linux. Y si yo quito eso, Linux interpreta que es una ruta de Linux. Entonces, como los servidores web por lo general utilizan Linux, no es recomendable. Así que punto y barra, control S, y ahora sí, de momento no hace nada, pero para comprobar que está funcionando podemos poner un console.log en el lado del main, escribiendo hello, por poner algún ejemplo. Guardamos esto, guardando main, ejecutando formateador de prettier. Como ven, les digo que esto por defecto es un autoformat. Y bueno, lo que vamos a ver es que esto agrega puntos y comas. Yo ya no los agrego porque básicamente es inútil en JavaScript, pero prettier lo hace por nosotros, entonces pues no le diremos nada. Simplemente vemos en la consola que aquí ya me aparece hello. Esto significa que efectivamente está cargando el main.js. Vamos del lado del body a crear una etiqueta div. Y a este div no le vamos a meter nada, simplemente vamos a ponerle un ID y vamos a ponerle el nombre, por poner un ejemplo, de app. ¿Ok? Este nombre del div es completamente opcional, de igual forma como todo, pero es como que una costumbre llamarles app a todo lo que va a renderizar mi HTML. Y, por ejemplo, ahora sí, ya del lado de JavaScript, vamos a empezar a escribir código de Vue. Primero, vamos a crear una constante const que se va a llamar app. Y este nombre sí es importante porque es el que vamos a estar utilizando básicamente para todo. ¿Okay? Entonces creamos mi constante app y le vamos a igualar a un objeto, pero no va a ser un objeto de programación orientada a objetos. Vamos a instanciar un objeto JSON. Un objeto JSON que conseguimos desde Vue, desde el CDN de Vue. Por lo que si el IntelliSense no lo reconoce, justamente es por eso, porque lo está jalando de un CDN.
En el caso de utilizar el CLI de Vue, veremos que todo esto es muchísimo más sencillo. Pero, de momento, vamos a utilizar el objeto Vue de... bueno, más bien que viene del CDN. Ahora, aquí voy a pulsar escape para que me borre todo ese IntelliSense, porque con ese IntelliSense lo que pasa es que empieza a hacer conflicto. Ahora, ya que tenemos el objeto Vue, vamos a hacer un console log CLG. Gracias a los snippets que tengo, utilizar CLG me da el console log. Y vamos a ver qué tiene app. Entonces venimos a mi consola, que la vamos a dejar de momento aquí, y como ven, esto trae un objeto JSON, que les digo que es lo que estamos instanciando, un objeto que se llama Vue. Si yo despliego esto, vemos que tiene muchísimas propiedades, que son los props, muchísimas funciones, que son los que tienen la F por delante. La que vamos a utilizar como función es esta, que es createApp. Con createApp recibimos unos argumentos que ejecutan un callback. Este callback lo que va a hacer es directamente empezar a decir qué es la data que vamos a mandar. Entonces vamos a utilizar esto. Vue.createApp. Y vamos a marcarlo como una función porque recibe argumentos. Es una arrow function si lo quieren ver así. Guardamos y veamos que contiene ahora createApp. Como ven, esto contiene varias cosas, como el nombre del componente, las directivas, los mixins, entre otras cosas, pero de momento nada de esto lo vamos a utilizar. ¿Okay? Simplemente esto es para que vean que efectivamente esto es un objeto JSON. Ahora, como argumento, este createApp lo que recibe es otro objeto que nosotros definimos con un par de llaves, otro objeto JSON. Este objeto JSON lo que va a empezar a recibir son muchas cosas. Pero la primera que vamos a ver es una que se llama data. Y data es un método. Un método que además, como método cualquiera, retorna un objeto. ¿Okay? Este objeto que va a retornar la data, básicamente vamos a guardar esto. De momento es un objeto vacío. No está retornando dato alguno. Pero, gracias a que no está retornando dato alguno, nosotros podríamos decirle que va a retornar, por ejemplo, un title, una propiedad title, que esto no es más que JSON, y ponerle un hola mundo. Guardamos, control S, y esto al final se vuelve, por así decirlo, un pequeño objeto. Entonces, si yo aquí abajo en app le pongo punto data y guardamos, creo que si era así, esto me retorna un define. Y esto está bien, no me está retornando un error, me está retornando con que no está definido. Bien, si yo pongo, por ejemplo, title, aquí, aparentemente también me da un define porque aparentemente no está reconociendo nada de esta data. Pero eso no es del todo cierto. Vamos a regresar a nuestro index.html y al final después de agregar el script de main, vamos a agregar otro script, pero este no va a llevarnos a ningún otro archivo. Y es importante este orden. ¿Por qué? Porque por lógica va a cargar este archivo primero, que es el main, por lo que va a crear esta constante app.
esta constante, al estar definida arriba, puedo utilizarla donde yo quiera, tal cual, por flujo. Entonces lo que voy a hacer es escribir una nueva constante que vamos a llamar mount. Y mount va a ser igual a mi app, a mi constante app, que es la que está instanciando al objeto de view, punto mount app. ¿Ok? El mount app, si nosotros recordáramos, es una de tantas cosas que tiene app una vez que instancia view. Entonces, yo al montar mi app le paso como argumento si es una clase punto y el nombre de la clase, si es un id asterisco y el nombre del id, que es donde vamos a empezar a montar mi aplicación. En este caso vamos a hacerlo en app. Entonces pegamos este id con la almohadilla para señalar que es un id como si fuera un selector de CSS y guardamos, control S. Ahora, como ven, esto me está dando un error y ok, el problema fue que invertí esto, ok. Entonces, más bien, aquí mi constante se va a llamar mountapp y el método que vamos a usar es el .mount. Ahora sí, si yo guardo esto, no vamos a tener respuesta aquí en pantalla todavía, pero aquí me está diciendo que una advertencia de view. Me está diciendo que no estoy renderizando nada en el template, en mi plantilla. Pero eso está bien, porque sí, efectivamente no estamos renderizando nada. ¿Cómo empezamos a renderizar información? En principio, podemos meter información en texto plano o meter información dentro de etiquetas. Por ejemplo, yo aquí creo un H1 que sea mi título. Pero para yo meter el título tengo que hacer algo que es meter dos pares de llaves continuas. Y ahora darle el nombre de la propiedad del JSON que yo estoy retornando. No le voy a dar el nombre de data. Voy a darle este nombre, title, esta propiedad que aquí me la marca el propio Visual Studio. Entonces vamos a darle ese nombre, title. Guardamos con control S y entonces, como ven, la advertencia aquí desaparece porque ya estamos utilizando esto. ¿Y dónde lo estamos utilizando? Aquí. Ahora, nosotros podríamos retornar inclusive más de una cosa. Por ejemplo, name es igual a jerseys. Por ejemplo, age, vamos a ponerle 20. Y como ven, podemos mandar más cosas. Inclusive podríamos retornar arreglos, podríamos retornar lo que serían nuestros objetos, podríamos retornar más objetos, claro. Entonces vamos a guardar aquí y de momento aquí el template no se modifica. Como ven, en lo que tarda en renderizar, en sacar esta información, me la renderiza entre llaves, pero una vez que la carga, pues ya aquí la tenemos. Por ejemplo, podríamos meter aquí un H2 que sea lógicamente entre llaves, así. Entre llaves vamos a ponerle que quiero que me dé mi name. Y efectivamente esto me lo va a comenzar a renderizar. De igual forma podemos copiar este H2, pegarlo y pedirle que me
renderice la edad, el age. Y esto me va a renderizar 20, tal cual. Entonces, como pueden ver, vamos a hacer inclusive un poco más grande esto para que se vea bien todos los resultados. Y esto es como la forma más sencilla de utilizar templates.